Estamos en el horario del curso de Cultura Guatemalteca y le vamos a dar seguimiento a la guía de estudio número 4. Para esta guía de estudio, pues estamos hablando de algunos temas muy importantes y la base de los temas que estamos viendo de los temas secuenciales, pues es respecto a la cosmovisión maya, la forma, la ideología y la interpretación que se tenía dentro de la cultura maya. Hoy en día hablamos de que hay muchos fenómenos culturales que hoy en día se practican, que son parte de la identidad de algunos pueblos, pero que definitivamente no forman parte de esa cosmovisión maya. La cosmovisión maya abarca el cosmos, es decir, el todo, su entorno, lo que le rodea y cada uno de los elementos que están a su alrededor. Por eso está hablando de la cosmovisión. Ahora, vamos a ver que también estuvimos hablando de algunos elementos claves. Vimos qué era la cultura y qué era la civilización. Si recuerdan anteriormente dijimos que cultura es todo aquello en donde el hombre lo elabora, lo practica y lo ejerce y lo va transmitiendo de generación en generación. Algo que cabe mencionar respecto al término cultura es que tenemos que erradicar o tenemos que eliminar de nuestra mente la idea de que cuando nosotros decimos cultura, nos referimos únicamente nos estamos refiriendo a lo que es las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el folclore, el idioma, cuando definitivamente pues no funciona así, puesto que la cultura abarca diferentes elementos, como por ejemplo la política, la economía, la educación, en sí abarca una serie de elementos que componen a la sociedad o que integran a la sociedad. Entonces, esto fusionado a lo que es la civilización. ¿Por qué se utiliza el término civilización? Yo les expliqué que desde el punto de vista cultural, la antropología antropológico, perdón, no cultural, antropológico, la antropología habla de los estadios prehistóricos de la cultura. Y cuando habla de los estadios se está refiriendo a los diferentes periodos que se dieron desde los inicios, desde los primeros hombres y cómo estos fueron evolucionando, cómo estos fueron interactuando, cómo estos fueron aprovechando su entorno, lo que les rodeaba, los recursos que tenían y también cómo los fueron modificando y transformando y a través de ello también produciendo. Entonces, la antropología hace ese énfasis a tres estadios de la cultura y dice que fue el salvajismo, la barbarie y la civilización. Sin embargo, desde el punto de vista de historia, la historia habla de preclásico, clásico y posclásico. En fin, que si nosotros queremos definir entonces qué es civilización, pues vamos a decir que son esos niveles o esos grados de avance que fueron adquiriendo las distintas etnias. Claro que tres en América lograron ese nivel o ese desarrollo y estamos hablando de la civilización azteca, la maya y la inca. En este caso, a estos se les conoce como civilización, o sea, estas se desarrollaron más, crearon un sistema de gobierno, una estratificación social, tenían una forma de comercio, una forma económica, tenían una ideología religiosa, un sistema de educación, o sea, ellos ya estaban organizados socialmente, ellos ya tenían una buena estructura, entonces por eso a ellos se les conoce como civilización. Ahora, ¿se interrumpe en qué momento? A la llegada de los españoles, pero desde el punto de vista histórico, pues ya hablamos de los periodos, ¿verdad? El preclásico, clásico y posclásico. Pero desde el punto de vista antropológico se cree que con la llegada de los españoles las culturas indígenas alcanzaron un grado de civilización, es decir, que se lograron desarrollar, lograron tener como un avance, lograron tener un nivel superior, pero fue gracias a que a través de los españoles con ellos traer una forma de gobierno, una forma política, una ideología religiosa. Entonces dice que las poblaciones indígenas también se lograron superar, por un lado, pero por otro lado, a través de la intervención de la cultura, de las culturas extranjeras, nosotros vemos un fenómeno conocido como aculturación y transculturación, que estos fueron los dos términos que yo me quedé trabajando con ustedes en la clase anterior, que es la aculturación y que es la transculturación. Entonces, vean, si nos vamos a nuestro material, nos está hablando de la cosmovisión como la ideología que tenían las culturas antiguas. Ahora bien, yo les voy a enseñar algunos
por ejemplo, algo cultural en Guatemala, el carnaval, el famoso carnaval de Mazatenango. Si alguien ha tenido la oportunidad de visitar este lugar, lo vamos a hacer así bien en brevedad, no me voy a quedar reproduciendo tantos videos, pero sí es necesario que lo veamos a través de esto. Ya pues, unas escenas vamos a ver así rapidísimo. Ahora, esto es algo de transculturación, no es aculturación. ¿Por qué razón no es aculturación? Porque no fue impuesto, o sea, ellos no fueron obligados a, a llevar a cabo esta manifestación cultural por un enfoque artístico, por un sentido decorativo, porque a alguien le pasó por la mente y dijo, bueno, esto se ve bonito y nosotros también lo vamos a practicar. Entonces ellos decidieron modificar sus orígenes culturales y cuando hay una decisión, por eso vea el concepto, dice, la transculturación es un fenómeno que ocurre cuando un grupo social recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo, es decir, que no eran propias. Entonces, aquí estamos viendo una manifestación cultural que se da en Guatemala, que es el famoso Carnaval de Mazatenango. Lo voy a reproducir unos par de segundos para que ustedes puedan ver. Ahora, ustedes ven ahí una forma de expresión cultural, artística, pero no es nada relacionado al contexto cultural de los mayas, porque si nosotros queremos conocer la cultura, pues entonces realmente nosotros podríamos hablar, por ejemplo, de un elemento cultural que hoy en día solo se practica como parte de la identidad y para tener presente o viva la cultura sería lo que son el baile de los moros. Yo creo que todos lo hemos visto, los conocemos, en alguna ocasión hemos sido partícipes de, e incluso pues en nuestro pueblo se practica y se da el fomento a este tema de identidad cultural. Ahora, si bien es cierto, también como les dije, el hecho de que aún se mantengan vivas estas costumbres no quiere decir que la población pertenezca o tenga como ideología este tipo de manifestaciones. Solo es como parte de mantener que en un contexto histórico sí fue parte de la identidad cultural de los indígenas, pero hoy en día, pues obviamente ya no es así, ¿verdad? Hoy en día obviamente todo ha sido cambiado y entonces vemos que hay una nueva forma de expresión cultural. Entonces, esos son algunos puntos que nosotros tenemos que ver en cuanto a lo que es la transculturación y lo que es la aculturación. En el caso del Festival de Mazatenango, del carnaval, eso es un fenómeno de transculturación. La población decidió por su propia cuenta modificar una forma de expresión cultural propia y adoptar otra. En este caso, por ejemplo, el baile de los moros, si alguien no lo ha visto, vamos a ver un pequeño estrato de este. Y ahí ustedes pueden apreciar que vemos no solamente una indumentaria con un origen, con una ideología desde el punto de vista maya. Aquí vemos, bueno, esto tiene diferentes interpretaciones, ¿verdad? Porque se cree que estos bailes pues fueron realizados durante la época de la conquista y trataban de representar los diversos escenarios que se dieron de lucha entre los españoles y la población maya. Otro elemento que aquí claramente en este video podemos nosotros notar es la marimba. Si ustedes ven, está al ritmo de la marimba, se está generando lo que es una melodía para que estos personajes pues puedan danzar al ritmo de la marimba. Entonces, eso es la cultura tradicional en Guatemala, pero al modificarla, entonces se convierte en transculturación. Otro ejemplo que les puedo dar.
En Guatemala sabemos que existen 25 idiomas, de los cuales 3 son extranjeros, y las 22 lenguas vernáculas, que así lo constituye, valga la redundancia, la Constitución Política de la República de Guatemala, dice que son parte del patrimonio cultural de la nación. Pero quiero que vean esto bien curioso. Uno de los idiomas en Guatemala que se está perdiendo es el MAM. Sin embargo, en el año 2012 surgió un personaje bastante, pues la verdad, bastante cómico desde mi punto de vista, sin afán de ofender, pero este personaje decide crear un rap en idioma mam. Realmente el idioma mam es, desde el punto de vista cultural, es parte de la identidad de nuestros pueblos indígenas, pero al modificarlo con un género musical extranjero, entonces ahí vemos que se da el fenómeno de transculturación, es decir, modificar, cambiar o adoptar otra forma de manifestación cultural no propia a la de sus pueblos. Y si alguien no la había escuchado, de igual manera les voy a poner ahí brevemente para que usted pueda escuchar esta melodía. Vamos a tener un paréntesis, solo vamos a restaurar la señal una vez más. Por favor, no se vaya a desconectar. Bien, yo creo que ya se restauró la señal. Entonces vamos a ver esto brevemente. Como les decía, este es un fenómeno de transculturación porque vemos a un personaje utilizando un idioma maya con un género musical extranjero. Escuchen pues. Bueno, ahí pueden ver ustedes claramente cómo se da el fenómeno de transculturación. Pues la verdad no sé si este personaje haya tenido algunos otros discos o no sé si ha grabado más, la verdad no lo sé, pero realmente me llama la atención ver cómo muchos elementos de la cultura, como por ejemplo el idioma, ya no lo hablo porque me da pena, me da vergüenza, me van a señalar, quizá no voy a encajar dentro de del grupo que me esté sociabilizando y muchos otros factores influyen en la juventud de hoy en día para no querer practicar y no querer conservar la identidad cultural y sus orígenes. Pero vemos aquí a un joven que mantiene el idioma, pero de una forma errada. Entonces eso es algo muy común en nuestro país. O como por ejemplo, ver mujeres utilizar un huipil, utilizar una blusa típica, un bordado típico, pero con pantalón de lona. Ahí estamos viendo algo que se llama transculturación. O ahora, hoy en día, yo creo que las mujeres, mejor que nadie, me van a comprender. Ustedes saben, bueno, en Guatemala existe lo que es el Museo del Traje Indígena Guatemalteco. Pero antes de pasar a ese tema, quiero que vean lo siguiente. Lo que vimos anteriormente se llama transculturación, que fue este joven interpretando una melodía en un género musical extranjero, pero con un idioma materno. Aquí vamos a ver lo contrario. Vemos a otra agrupación que ellos se encargan, o el enfoque de ellos, pues es lo que ellos pretenden es rescatar aquellos elementos de la cultura que se han ido perdiendo en el paso de los tiempos. Y dentro de ese rescate entra idioma, trajes típicos, instrumentos autóctonos, artesanías. Entonces ellos tratan de involucrar una serie de elementos de tal modo de que en Guatemala permanezcan vivos, de que no se desaparezcan, porque bien sabemos que el extranjero viene a nuestro país. ¿Y cuál es el enfoque del extranjero? El extranjero quiere conocer la cultura guatemalteca. Él quiere conocer sus idiomas, quiere conocer sus artesanías, quiere conocer a su gente, quiere conocer sus trajes típicos, quiere conocer los idiomas. Entonces, eso es parte del atractivo que posee Guatemala. Recuerden que desde el punto de vista turismo, Guatemala posee tres elementos. Estamos hablando de un paisaje natural,
un paisaje cultural y un paisaje urbanístico. Son tres paisajes los que se fomentan en el campo del turismo. Entonces, la cultura es algo sumamente importante y por eso los que estamos dentro del área, nuestro trabajo es rescatar, es fomentar y es dar a conocer todas aquellas manifestaciones que identifican a nuestros pueblos. En su mayoría, recuerde que la población guatemalteca es indígena, esto no lo podemos obviar, no lo podemos ignorar de que nuestra gente es indígena y nosotros somos, bueno, en el caso de, yo voy a ponerme como ejemplo, yo no puedo decir que soy 100% indígena, pero yo sé que soy mestiza. En algún momento en el árbol genealógico de mi familia hubo una mezcla de culturas y por eso yo considero ser mestiza, yo no creo ser ladina. Entonces tenemos que también saber separar estos conceptos porque también el hecho de clasificar o estratificar a través de los orígenes culturales nos lleva a un olvido de las manifestaciones culturales. Ahora, vean esta agrupación. El enfoque de esta agrupación es totalmente distinto al que vimos anteriormente. Vean cuál es el enfoque de ellos. Como pueden apreciar ahí, pues están dando a conocer diferentes instrumentos autóctonos y las melodías que emiten estos. Ustedes pueden apreciar ahí en esa presentación. Y realmente de eso se trata, ¿verdad? De saber rescatar. Para ello, en Guatemala existe el Ministerio de Cultura y Deportes, que es el encargado del fomento de las actividades culturales en Guatemala y también las diferentes casas de la cultura. Eh, Según la ley, es obligación de los gobernadores, es obligación de los alcaldes municipales gestionar el fomento a la cultura y establecer oficinas de fomento turístico, así como también casas de cultura para la promoción de elementos o características culturales y con ello rescatar todo aquello que se ha perdido y que se han modificado sus orígenes, dándole otra forma u otro sentido. Entonces, yo creo que no carga tan rápido esto, entonces lo vamos a detener ahí. Pero también les hablaba en Guatemala respecto a lo que es eh, el traje típico. De hecho, vamos a ver una sección en lo que es el curso de cultura guatemalteca, que es la policromía guatemalteca, y aquí entraría lo que es el traje indígena de Guatemala. Es el Museo Ischel, perdón, yo le estaba colocando Uchlavil. No, es el Museo Ischel. De hecho, hay un recorrido virtual para conocer este museo y poder conocer todos aquellos trajes. En una ocasión yo tuve la oportunidad de ir, como ustedes saben, en algunos pueblitos pues hay personas que conservan trajes ceremoniales. Y yo recuerdo en una ocasión haber visitado un lugar de estos y pues una de las señoras me enseñaba un traje que de hecho no lo alquilan porque ella decía que ya no existe, es el único, ella ha tratado de buscar en todo Guatemala quien pueda tener algún otro semejante y era un traje para un ritual maya y era un traje muy bonito, de hecho era un traje que sus vestimentas eran largas, la falda y la blusa eran bastante largas, entonces ella decía que esos trajes obviamente ya se perdieron por la modificación que han surgido o que han tenido estos. Entonces ahí podemos nosotros apreciar que en Guatemala hay diferentes elementos culturales. Brevemente vamos a abrir aquí un pequeño pasaje de este museo para que ustedes lo puedan ver y si ya ustedes con más tiempo pueden buscar en casa, háganlo, hay suficiente información referencial, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer la verdad y que ustedes puedan conocer y estudiar aquellos elementos que forman parte de la identidad cultural de nuestro país y evitar con ello lo que es la transculturación, que es la adopción de otras manifestaciones
de la cultura de otros países y que no sean propios de Guatemala. Ahora, esto era lo que teníamos que concluir, porque si bien recuerdan, yo les expliqué que era la aculturación y les dije que la aculturación sí se da por la imposición, es decir, que no tuvieron elección, no tuvieron el aquello de decir, no, no quiero, no me gusta, no me parece. En este caso se dio por imposición y en este caso pues estamos hablando, por ejemplo, de... En cuanto a la aculturación, podemos hablar del idioma, porque los idiomas indígenas eran de ascendencia maya, todos, y algunos de los que hoy en día nosotros reconocemos. Pero cuando vienen los españoles, ellos no utilizaron los idiomas indígenas, ellos impusieron el idioma español. Entonces ahí vemos un fenómeno de aculturación. Otro elemento que yo les puedo mencionar, por ejemplo, sería el enfoque religioso, porque los mayas, según la historia, dice que los mayas eran politeístas, ellos adoraban a diferentes dioses. ¿Y dónde lo podemos constatar? Nos vamos a ir a nuestra guía. Y ustedes recuerdan que estamos hablando de la cosmovisión. La ideología que tenía los mayas era muy apegada a la naturaleza. Para ellos la naturaleza era sumamente importante, nada era más importante que la naturaleza. El hombre era un elemento que sumaba al entorno. El concepto del tiempo, esto lo vimos anteriormente en la clase pasada, estuvimos hablando. Los mayas, para ellos era sumamente importante y de hecho ellos crearon un calendario, todo se basó en el tiempo, ellos establecieron periodos, ellos decían que iban a haber tiempos de transición y se recuerdan que se iba a celebrar se celebró el famoso Pactún 13, que era una ideología desde el punto de vista maya. Incluso yo les decía, hoy en día usted pregunta a personas ya ancianas, o sea, personas del área indígena que son de avanzada edad, y usted le dice, mire, ¿qué hora es? Lo que van a hacer es ver el cielo y le van a dar un horario y usted dice cómo coincidió ciertas creencias, ciertos mitos que ellos tenían que eran parte de su identidad. Pero cuando vienen los españoles, esto se interrumpe, esto ya no se considera o se toma en cuenta. Y entonces ahí nosotros podemos notar lo que es un fenómeno de aculturación, porque entonces no por decisión propia, sino porque ellos fueron obligados. Por ejemplo, en Guatemala se celebra una danza drama que es el Raminalachi. Según la historia, de hecho el Raminalachi está declarado como patrimonio cultural, pero según la historia dice que el Raminalachi eh, lo fueron practicando como a escondidas, en lo oculto, porque si veían que ellos practicaban o que ellos llevaban a cabo alguna manifestación de este tipo, pues ellos podían ser como ya estaba regido por otro sistema, ya estaba la influencia de una estructura, una organización totalmente distinta a la de los orígenes indígenas, entonces esto estaba prohibido, pero dice que ellos en lo oculto lo seguían practicando y por eso es que hoy en día aún permanece viva esta tradición. El famoso Rabinalachi, que es una danza drama que narra una lucha entre dos gobernantes. Entonces, vemos que ellos tenían ciertas ideologías que ellos iban transmitiendo, que ellos iban compartiendo, y esto fue abriendo paso a que para ellos fuera sumamente importante ciertas manifestaciones. Vean, ahí están viendo ustedes lo que realmente es la cultura guatemalteca, ¿sí? Están viendo ahí, por ejemplo, tienen en esa estructura, tienen algunos elementos artesanales, que es algo sumamente importante. Voy a retroceder porque sé que no lo vieron a tiempo. Dan a conocer las técnicas de manufactura, la elaboración correcta desde el punto de vista artesanal y obviamente todo esto ya se ha perdido, ¿verdad? Ustedes, me decía una señorita, de hecho tuve la oportunidad de platicar con una señorita, vean, ahí están, en ese museo hay diversidad de trajes que obviamente ya no se exponen, es decir, que ya no es común ver a las mujeres portar estos trajes con ese estilo, perdón, o tipo de bordado, ya no es, eso obviamente pues ellos lo rescataron porque se sabe, ¿verdad? Como ya les dije, por muchas situaciones y una de ellas principales, la transculturación, pues se sabe que estos elementos se están perdiendo, están desapareciendo y es una problemática social. ¿Por qué se convierte en una problemática social? Porque roba los orígenes, roba la identidad y vea, no hay una forma de excusar el por qué ya no se practica. Por ejemplo, en muchas casas hoy en día, algo tan sencillo, todo lo que tenga que ver con, por ejemplo,
jarritos de barro, algunas escudillas, algunas vasijas y todo ello. En casa ya no es común cocinar con estos utensilios. Ahora han sido sustituidos por la loza, por la cristalería, por el peltre, el aluminio. Y obviamente todo eso se ha ido desestimando. Solo algunas áreas culturales aún lo mantienen. Entonces ahí vemos que se han ido dando fenómenos de transculturación, que para algunos esa transculturación responde a lo que hablamos inicialmente y que era la civilización, porque así lo ven algunos pensantes, ¿verdad? En su enfoque respecto a qué es la aculturación y la transculturación. Entonces, estos son los temas básicos, vimos algunos elementos, en realidad no todos, pero sí le invito, ¿verdad?, para que usted pueda leer, pueda analizar un poquito más, que usted practique todas aquellas manifestaciones que generen identidad cultural. Recuérdese que si tenemos identidad cultural, claro que vamos a tener identidad nacional. Cuando hablamos de la identidad nacional, es aquella que nosotros mismos como guatemaltecos impulsamos, es aquella que nosotros como guatemaltecos, en donde nosotros nos sentimos ser parte de esta nación, en donde nosotros nos identificamos con todos aquellos rasgos característicos, aunque no sean propios, es decir, aunque nosotros no los practiquemos constantemente, nosotros sabemos que son parte de nuestra identidad. Así que este es el contenido de la guía de estudio número 4, hablando de lo que era la cosmovisión y la cosmogonía maya. Hablamos de lo que era cultura, civilización, transculturación y aculturación. Y con esto cerramos la clase del día de hoy.